El golpe del mallete de madera contra el estrado sonó seco, definitivo, como el ruido que hace un hueso al romperse. Ese sonido resonó en la sala vacía del tribunal, rebotando contra las paredes de caoba y los retratos de hombres muertos que me miraban desde las alturas. Sentí que el aire se volvía sólido en mis pulmones. No podía respirar. El magistrado Gamboa ni siquiera me miró a los ojos al dictar sentencia. Estaba ocupado acomodándose los puños de su camisa de seda bajo la toga negra, con esa indiferencia aristocrática de quien aplasta a una hormiga sin darse cuenta. Su desestima la demanda por falta de pruebas sustanciales y se condena a la parte actora al pago de costas procesales y daños a la reputación de la constructora Onyx. Ahí estaba, mi ruina. No solo había perdido el juicio por negligencia criminal contra la constructora que usó materiales baratos en un hospital infantil. Ahora yo les debía dinero a ellos. Me habían quitado mi licencia, mi credibilidad y ahora, mi futuro económico. Miré a los abogados de la contraparte sonreírse entre ellos, guardando sus plumas caras. Sabía que no había perdido por incompetencia. Había perdido porque en esta ciudad la verdad es un artículo de lujo que yo no podía pagar. Y así comenzó todo. Salir del tribunal fue como caminar bajo el agua. Los sonidos de la calle, las bocinas de los taxis, los vendedores ambulantes, el murmullo de la ciudad me llegaban amortiguados, distantes. Mi mente seguía atrapada en esa sala fría, repitiendo en bucle la voz monótona del magistrado Gamboa, dictando mi sentencia de muerte profesional. Me detuve en la escalinata de mármol, bajo el sol de mediodía que me quemaba la piel pero no lograba calentarme por dentro. Me abracé a mi maletín de cuero, el mismo que contenía cientos de páginas de informes periciales, cálculos de carga y fotos de grietas en columnas de concreto que habían sido ignoradas. Todo ese trabajo, toda mi ética como ingeniera, reducida a falta de pruebas sustanciales. Valeria, espera, me giré lentamente. Era mi abogado, o mejor dicho, mi ex abogado. Ricardo, socio principal de uno de los bufetes más caros de la ciudad, venía bajando los escalones ajustándose la corbata. Su rostro no mostraba empatía, sino prisa. La prisa de quien quiere alejarse del olor a fracaso. Lo siento, Valerian dijo, sin detenerse del todo. Hicimos lo que pudimos, pero contra Onyx y con Gamboa en el estrado. Era una batalla cuesta arriba desde el principio. ¿Cuesta arriba? Repetí, mi voz sonando ronca. Ricardo, presentamos pruebas de que el concreto del ala pediátrica tiene un 40% menos de resistencia de lo normado. Es un hospital. Si hay un sismo, esos niños. Losel me cortó mirando su reloj. Pero legalmente, Gamboa desestimó tus muestras por cadena de custodia defectuosa. Es un tecnicismo, pero es ley. Es corrupción, escupí la palabra. Ricardo suspiró y me miró con una mezcla de lástima y advertencia. Ten cuidado con esa palabra, Valeria. Ya te condenaron a pagar daños por difamación. Si sigues hablando, te van a quitar hasta la camisa. Mi consejo, paga lo que puedas, declara la bancarrota personal y busca otro rubro. La ingeniería civil está cerrada para ti en esta ciudad. ¿Y la apelación? Pregunté, aferrándome al último clavo ardiendo. Ricardo negó con la cabeza. Nuestro bufete no tomará la apelación. Tus fondos se agotaron, Valeria. Y siendo honestos, nadie quiere pelear contra Gamboa. Es un suicidio político. Se dio la media vuelta y bajó los escalones restantes, subiéndose a un coche negro que lo esperaba. Lo vi alejarse, llevándose consigo mis últimas esperanzas de una defensa decente. Me quedé sola, completamente sola. Había hipotecado mi apartamento para pagar este juicio. Había perdido mi reputación. Y lo peor de todo, el Hospital del Norte seguía abierto, operando, con esas grietas invisibles creciendo día a día en su estructura, como un cáncer de concreto. Sentí una vibración en mi bolsillo. Era mi teléfono. Una notificación del banco, pago rechazado. Fondos insuficientes. Me reí. Fue una risa corta, histérica, que asustó a una paloma cercana. Bien, le dije al aire. Me lo quitaron todo. Ya no tengo nada que perder. Caminé hacia la parada del autobús porque ya no tenía para el taxi. Mientras esperaba, vi un cartel pegado en un poste de luz, medio arrancado, Defensoría Pública, asesoría legal gratuita. Arranqué el papelito con la dirección. No tenía dinero, no tenía aliados y tenía uno de los hombres más poderosos del sistema judicial en mi contra. Pero tenía algo que ellos subestimaban, sabía cómo se comportan las estructuras bajo presión. Y sabía que, incluso el edificio más imponente tiene un punto de fractura. Solo tenía que encontrarlo. La oficina de la Defensoría Pública estaba en un edificio gris y deprimente a 6 cuadras de los tribunales. Un lugar donde la esperanza iba a morir en largas filas de espera. El aire acondicionado no funcionaba y el ambiente olía a papel viejo, café quemado y desesperación humana. Me senté en una silla de plástico coja, esperando mi turno número 42, rodeada de gente que parecía cargar el peso del mundo en los hombros.
Cuando finalmente gritaron mi nombre, entré en un cubículo minúsculo, atiborrado de expedientes que se apilaban como torres inestables desde el suelo hasta el techo. Detrás de un escritorio sepultado en papeles, había un hombre joven, de unos 30 y tantos años, con la camisa arrugada, la corbata floja y ojeras profundas. Estaba comiendo un sándwich con una mano mientras tecleaba con la otra. ¿Valeria Almazán?, preguntó sin levantar la vista, con la boca llena. Sí. Soy yo, siéntate. Soy Darío. Tienes 15 minutos. Tragó el bocado y finalmente me miró. Sus ojos eran inteligentes, cínicos, pero cansados. Veo aquí que vienes por una apelación civil. Caso contra. Leyó la carátula del expediente que yo le había entregado en recepción. Constructora Onyx. Vaya. A punta salto, perdí el juicio en primera instancia y dije, tratando de mantener la compostura. El juez Gamboa desestimó mis pruebas técnicas sobre la calidad del concreto en el Hospital del Norte. Necesito apelar. Darío soltó una risa seca y tiró el sándwich sobre una servilleta. ¿Gracientas, Gamboa? Su recostó en su silla, que chirrió peligrosamente. Olvídalo. Gamboa no pierde. Es el dueño del tablero. Si te tocó él, no fue suerte. Fue diseño. Ese hombre desayuna apelaciones y cena carreras profesionales. Tengo pruebas. Darío, le insistí, sacando las fotos de mi maletín. Mira esto. Son núcleos de concreto extraídos de las columnas principales. Se desmoronan con la presión de la mano. Darío ni siquiera miró las fotos. Me miró a mí. Te creo. Eres ingeniera, sabes de lo que hablas. Pero en el juzgado de Gamboa, la física no importa. Importa la política. Onyx tiene contratos con el gobierno estatal por 300 millones. ¿Crees que van a dejar que una ingeniera independiente pare esa máquina de dinero por unos detalles técnicos? No son detalles, son vidas. Si hay un sismo, se caerá, la gente llorará, los políticos darán discursos y luego le darán el contrato de reconstrucción a la misma empresa. Así funciona. Darío se frotó la cara con las manos. Mira, Valeria, puedo radicar tu apelación. Es mi trabajo, pero te advierto, es papel mojado. El Tribunal Superior rara vez revoca una sentencia de Gamboa. ¿Tienen miedo o tienen precio? Sentí la rabia subirme por la garganta. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que me rinda? ¿Que deje que mi carrera se vaya al diablo y que ese hospital sea una tumba en potencia? Darío me observó en silencio durante un largo momento. Algo en mi desesperación pareció despertar una chispa de interés en él, o quizás de lástima. Sugiero que entiendas contra quién peleas. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Gamboa no es solo un juez corrupto, es una institución. Lleva 20 años en el circuito. Es intocable porque sabe los secretos de todos. Si quieres ganarle, no necesitas mejores pruebas de concreto. Necesitas pruebas de él. ¿A qué te refieres? A que la única forma de anular una sentencia de Gamboa no es probando que tú tienes razón, sino probando que él tenía un interés personal en que perdieras. Conflicto de interés. Soborno. Algo sucio. No tengo dinero para un investigador privado, Darío. No tengo dinero ni para el autobús de regreso a casa. Bienvenida al club. Darío sonrió por primera vez, una sonrisa torcida. Pero tienes algo mejor, tienes obsesión. Lo veo en tu cara. Y yo tengo acceso a los archivos judiciales que nadie revisa porque son demasiado aburridos. Tomó mi expediente y lo puso en el centro de su escritorio. Apartando los restos de su almuerzo, voy a tomar tu caso. No porque crea que vamos a ganar, sino porque odio a Gamboa. Hace 5 años, metió a la cárcel a un cliente mío inocente solo para hacerle un favor al fiscal. Le debo una, me tendió la mano por encima de la montaña de papeles. Pero esto no va a ser un juicio normal. Valeria, vamos a tener que jugar sucio. Vamos a tener que buscar en su basura. ¿Estás dispuesta? Estreché su mano. Estaba tibia y firme. Ya perdí todo, Darío. La basura es lo único que me queda. Los siguientes 3 días los pasé encerrada en el archivo de la Defensoría. Un sótano sin ventanas que olía a polvo de toune y humedad. Darío había conseguido las grabaciones oficiales de todas las audiencias de mi juicio. Eran horas y horas de vídeo granulado, tomadas por las cámaras fijas del tribunal. Mi tarea era buscar errores de procedimiento, un micrófono apagado, una objeción mal registrada. Cualquier cosa técnica que nos permitiera sustentar la apelación. Pero mi mente de ingeniera no funcionaba así. Yo no buscaba errores en el protocolo, buscaba grietas en la estructura. Era la 1 de la madrugada del jueves. Mis ojos ardían por la luz azul del monitor viejo. Darío dormía en un sofá desvencijado en la esquina, roncando suavemente, en la pantalla. El magistrado Gamboa estaba dictando una resolución interlocutoria meses antes de la sentencia final. Le di un sorbo a mi café frío y observé. Gamboa era un hombre de gestos estudiados. Movía las manos con elegancia, enfatizando sus palabras. En el video, levantó la mano izquierda para acomodarse las gafas de lectura,
La mengue de su toga se deslizó unos centímetros hacia abajo, revelando el puño de su camisa blanca y brillando bajo la luz fluorescente de la sala, un reloj. Pausé el video, me acerqué a la pantalla. La imagen estaba borrosa. Retrocedí 10 segundos y volví a reproducir. Esta vez a cámara lenta, frame por frame, ahí estaba. El destello metálico, la forma octogonal inconfundible de la caja, la esfera azul marino con el relieve horizontal. Sentí un cosquilleo en la nuca. No soy experta en joyería, pero mi exmarido, un arquitecto pretencioso que vivía de las apariencias, había estado obsesionado con los relojes de alta gama. Conocía esa silueta. Hice una captura de pantalla y abrí una pestaña. En el navegador, busqué Patek Philippe y nota las 5711 1A. Las imágenes que aparecieron en Google eran idénticas a lo que veía en la muñeca del juez. Empecé a buscar precios. No el precio de lista, que es una fantasía, sino el precio de mercado secundario, el precio real para conseguir uno hoy en día, $110,000, mínimo. Me quedé mirando la cifra, $110,000. En moneda local, eso equivalía a casi 3 años íntegros del sueldo bruto de un magistrado de circuito. Asumiendo que no gastara ni un centavo en comer o vivir. Darío, susurré, no se despertó. Le tiré un clip de papel a la cabeza. Darío. Él se sobresaltó, casi cayéndose del sofá. ¿Qué pasa? Encontraste una violación al debido proceso, encontré algo mejor. Encontré una discrepancia matemática. Darío se frotó los ojos y se acercó a mi escritorio. Arrastrando los pies, le señalé la pantalla congelada y luego la página web con el precio del reloj. Mira la muñeca de Gamboa. Darío entrecerró los ojos. Es un reloj bonito. ¿Y qué? No es solo un reloj bonito, Darío. Es un Patek Philippe Nótalas. Cuesta más de $100,000. Darío silbó, un sonido bajo y largo. Se despertó por completo. Vaya. El juez tiene buen gusto, o tiene ingresos que no declaran, dije. Sintiendo que la adrenalina empezaba a bombear. Hice los cálculos. Su salario es público por la ley de transparencia. Gana $4,000 al mes. Tiene 2 hijos en universidades privadas en el extranjero. Una casa en el barrio Las Lomas y un coche del año. Las cuentas ya estaban justas. ¿De dónde saca $100,000 líquidos para un accesorio? Quizás es una herencia, sugirió Darío, jugando a ser el abogado del diablo, o un regalo de su esposa rica. Su esposa, Elena. Es filántropa, preside fundaciones sin fines de lucro. No viene de dinero viejo. Y Gamboa es hijo de un profesor de escuela. No hay herencia millonaria. Me giré hacia Darío. Este reloj no es una compra. Es un pago. Darío se inclinó sobre el monitor, mirando la imagen pixelada con una nueva intensidad. Sionix le pagó con un reloj. Es inteligente. El dinero deja rastro bancario. Las transferencias se rastrean. Pero un objeto de lujo. Un objeto se entrega en una caja en un restaurante. Se pone en la muñeca y nadie hace preguntas. Es un soborno portátil. Necesitamos saber cuándo lo consiguió, dije. Empezando a abrir otros archivos de video, sí aparece en su muñeca. Justo después de que mi demanda fuera asignada a su juzgado, pasamos las siguientes 4 horas revisando videos cronológicamente. Audiencia preliminar febrero. Gamboa lleva un reloj de correa de cuero negro. Discreto. Audiencia de presentación de pruebas abril. Reloj de cuero negro. Audiencia de desestimación de peritaje. Junio. La mengue le cubre la muñeca. Audiencia final agosto. Ahí está. El Patek Philippe brillando como una estrella de la corrupción. Junio, dijo Darío, señalando la pantalla, entre abril y agosto. Justo cuando Onyx presentó la moción para desestimar tus pruebas de concreto. Ahí fue cuando el juicio se torció a su favor. Su vendió, murmuré. Sintiendo una mezcla de asco y triunfo, vendió la seguridad de un hospital infantil por un pedazo de acero suizo. Darío se enderezó y empezó a caminar de un lado a otro del pequeño archivo, con una energía nerviosa. Esto no es prueba suficiente para un tribunal. Valeria, tener un reloj caro no es delito. Puede decir que es falso, que es una réplica de $100. Necesitamos probar el origen. Necesitamos la caja, el certificado o el momento de la entrega. Entonces vamos a buscarlos, dije. Ya no me importa el concreto. Darío, ya no me importa la ingeniería. Voy a desmontar la vida de este hombre, viga por viga, hasta encontrar dónde esconde la podredumbre. Darío me miró y sonrió. Esa sonrisa cínica se había transformado en algo más peligroso, esperanza. Bienvenida al lado oscuro, ingeniera. Mañana dejamos los videos. Mañana empezamos a seguirlo. La ingeniería y el espionaje tienen más en común de lo que la gente cree. Ambos requieren paciencia, observación de patrones y la capacidad de notar anomalías estructurales. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en la sombra del magistrado Gamboa. Darío me prestó un coche viejo, un sedán gris anónimo con el silenciador roto.
que contrastaba dolorosamente con el BMW blindado del juez. Aprendí sus rutinas. Salía de su casa en Las Lomas a las 8:15 am. Llegaba al tribunal a las 9 am. Almorzaba siempre en el mismo restaurante francés cerca de la corte, donde los meseros le servían vino sin preguntar. Salía a las 6 p.m. Era una vida predecible, aburrida incluso. Hasta los jueves, Gamboa no iba directo a casa. Conducía hacia el sur de la ciudad, a una zona de oficinas corporativas modernas y restaurantes de moda. Estacionaba en un edificio de cristal llamado Torre Zenit. Subía al piso 15. Se quedaba allí exactamente 2 horas. Investigué la Torre Zenit. En el piso 15 no había despachos de abogados ni oficinas de gobierno. Había una sola entidad registrada, Fundación Arte y Futuro. La presidenta de la fundación era su esposa, Elena Gamboa. A primera vista, parecía inocente. Un marido visitando a su esposa en el trabajo. Pero mi instinto me decía que había algo más. La fundación se dedicaba a promover el arte emergente. Una descripción lo suficientemente vaga como para cubrir cualquier cosa. Decidí acercarme más un jueves por la tarde. Me puse una peluca barata de color castaño oscuro y gafas de sol grandes. Entré a la lobby de la Torre Zenit 10 minutos antes de que llegara Gamboa. Me senté en la cafetería de la planta baja, fingiendo leer un periódico, pero con la vista clavada en los ascensores. A las 6:35 p.m., Gamboa entró. No llevaba su toga, por supuesto, sino un traje azul marino impecable. Saludó al guardia de seguridad con familiaridad y subió. Esperé, a las 8:30 p.m. Bajó, pero no bajó solo. Iba acompañado de un hombre más, joven, de unos 45 años, calvo y con una constitución rebaste. Ryan, Gamboa le dio una palmada en la espalda al otro hombre antes de despedirse en el valet parking. Reconocí al hombre calvo inmediatamente. Lo había visto sentado en la mesa de la defensa durante todo mi juicio, susurrando al oído de los abogados de Onyx. Era Marcelo Varela, el CEO de constructora Onyx, el juez y el demandado, reuniéndose en privado en las oficinas de la esposa del juez. Fuera de horas laborales. Sentí que el corazón me golpeaba contra las costillas. Ahí estaba el vínculo. La fundación no era solo un pasatiempo para la esposa aburrida. Era la lavandería. Saqué mi teléfono y tomé una foto borrosa a través del cristal de la cafetería justo cuando se daban la mano. No era una prueba definitiva de corrupción, pero era la confirmación de que mi teoría era correcta. Regresé a la oficina de Darío esa noche, eufórica. Se reúnen en la fundación, le dije, tirando la foto impresa sobre su escritorio, Varela y Gamboa. Todos los jueves, Darío miró la foto y silbó. Eso es comunicación ex parte. Es ilegal. Si presentamos esto al Consejo de la Judicatura, dirán que se encontraron por casualidad en el lobby. Interrumpí. Dirán que son viejos amigos de la universidad. Necesitamos ver el dinero, Darío. Necesitamos saber qué pasa en ese piso 15. Darío se recostó en su silla, mordiendo la punta de un bolígrafo. Fundación Arte y Futuro. Las fundaciones son agujeros negros fiscales. Valeria, pueden recibir donaciones anónimas ilimitadas. Varela dona $1 millón para él. Arte, la esposa de Gamboa, cobra un sueldo administrativo de $500,000, y todos felices, legalmente limpio, moralmente podrido. Necesitamos los libros de la fundación, o escuchar lo que dicen. No podemos pedir una orden judicial con una foto borrosa, y no podemos entrar ahí sin una orden. Tú no puedes corregir con una idea formándose en mi mente, pero ellos van a tener una gala la próxima semana. Lo vi en el cartel del lobby. Noche de subasta benéfica, buscan personal eventual para el servicio. Darío me miró, alarmado. No estarás pensando, soy ingeniera, Darío. Sé cómo pasar desapercibida en una obra llena de hombres trabajando. Puedo pasar desapercibida en una fiesta llena de ricos borrachos. Es peligroso. Si te reconocen, nadie mira a los meseros a la cara. Es la regla número 1 del clasismo. Me levanté. Decidida, voy a entrar ahí. Y voy a averiguar cuánto cuesta realmente la justicia en este país. Darío suspiró, derrotado. Pero vi el brillo de emoción en sus ojos. Está bien. Pero necesitarás un micrófono. Y alguien que te vigile desde fuera. Tengo un amigo que hace trabajos técnicos. Nos conseguirá equipo. La semana siguiente, dejé de ser Valeria Almazán, la ingeniera arruinada. Me convertí en Lupita, una mesera eventual de la agencia de catering Gourmet y Express. Me recogí el pelo, me puse el uniforme negro que me quedaba grande y aprendí a cargar una bandeja con copas de champán sin que me temblara el pulso. La gala era el viernes por la noche, en la terraza del piso 15. El nido de la serpiente. El uniforme de poliéster barato me picaba en la piel. Un recordatorio constante de que esa noche no era Valeria Almazán.
La ingeniera respetada, sino Lupita, una sombra más en el engranaje de servicio de la élite. Me ajusté el auricular invisible que Darío había conseguido a través de su amigo técnico. Era pequeño, del tamaño de un grano de arroz, pero se sentía como una roca dentro de mi oído. Probando, 1, 2. ¿Me copias, Valeria? La voz de Darío sonó metálica en mi cabeza. Él estaba aparcado 2 calles más abajo, en una furgoneta de reparaciones falsificada. Monitoreando la señal, te copio, murmuré, fingiendo acomodarme el cuello de la camisa mientras entraba al elevador de servicio de la Torre Zenith. Subí al piso 15. Cuando las puertas se abrieron, el golpe de opulencia fue casi físico. La terraza había sido transformada en un jardín flotante. Había orquídeas blancas importadas colgando del techo, una barra de hielo esculpida y meseros circulando con bandejas de canapés que costaban más que mi alquiler mensual. Pero lo que más me llamó la atención no fue el lujo, sino el arte. Las paredes estaban cubiertas de cuadros abstractos mediocres, manchas de colores sin sentido, líneas torcidas, esculturas que parecían chatarra soldada al azar. Me acerqué a uno con mi bandeja de copas de champán vacía. La placa dorada decía, Atardecer Urbano, artista anónimo. Precio de salida, $15,000. $15,000 por un lienzo que parecía pintado por un niño enojado. No te distraigas con la decoración, me advirtió Darío por el auricular. Busca los objetivos, empecé a circular. La invisibilidad social es un superpoder doloroso. Pasé junto a abogados que me habían saludado con respeto en los tribunales hace meses. Hoy, ni siquiera me miraban. Yo era un mueble con piernas que traía alcohol. Localicé al magistrado Gamboa cerca del ventanal principal. Llevaba un smoking de terciopelo azul y sostenía una copa de coñac. A su lado, radiante y enjollada, estaba su esposa, Elena. Ella reía con una risa tintineante, falsa, mientras saludaba a los donantes. Me acerqué con la bandeja. El corazón me latía tan fuerte que temía que las copas vibraran. ¿Desea algo más, señor?, pregunté, bajando la cabeza y ofreciendo una servilleta nueva. Gamboa ni siquiera giró el rostro hacia mí. Simplemente extendió la mano vacía. Dejó su copa usada en mi bandeja y tomó una llena, sin detener su conversación. El problema con la reforma judicial es que limita la creatividad interpretativa, Roberton decía, con esa voz arrogante que yo conocía tan bien. Necesitamos margen de maniobra. Me alejé, sintiendo un ardor en el estómago. Creatividad interpretativa. Así llamaba el a torcer la ley a favor del mejor postor. Valeria, a tu derecha. Las 3 en punto, dijo Darío. Miré disimuladamente. Marcelo Varela, el CEO de Constructora Onyx, acababa de entrar. No venía solo. Venía con un séquito de guardaespaldas que se quedaron en la puerta y un asistente que cargaba una paleta de subasta con el número 1. Varela caminó directo hacia Gamboa. Se dieron un abrazo apretado, de esos que se dan los cómplices, no los amigos. Aquí viene lo bueno, susurró Darío. Mantente cerca, pero no tanto como para que te echen. La música bajó de volumen y Elena Gamboa subió a un pequeño estrado. Bienvenidos a todos a la Gala Anual de Arte y Futuro, dijo al micrófono. Esta noche, el arte no solo alimenta el espíritu, sino que construye puentes. Todo lo recaudado irá a nuestro Fondo de Desarrollo Social. Hubo aplausos educados. Empezó la subasta, los primeros lotes fueron menores. Un viaje a París, una botella de vino antiguo. Pero entonces, sacaron el lote número 5. Un cuadro grande, completamente rojo con una sola línea negra en el centro. Presentamos la división. De un artista emergente prometedor, anunció el subastador. Precio de salida, $5,000. $10,000, gritó alguien al fondo. $20,000, respondió otro. Miré a Varela. Estaba tranquilo, bebiendo whisky, esperando. Cuando la puya llegó a $50,000, levantó su paleta número 1 con un aburrimiento insultante. $250,000, dijo Varela. El salón enmudeció. $250,000 por un cuadro rojo. Era absurdo. Era obsceno. ¿Tenemos 250? El subastador casi se atraganta. Vendido al señor Varela de Constructora Onyx. Un aplauso por su generosidad. Los aplausos estallaron. Gamboa sonreía desde la primera fila, asintiendo hacia Varela con una satisfacción profunda. Ahí estaba. El eslabón perdido. Me retiré hacia una columna, temblando. Darío, ¿escuchaste eso? Susurré al micrófono oculto en mi solapa. Acaba de pagar $250,000 por basura. Es lavado de dinero del libro de texto. Valeria, respondió Darío, su voz tensa. La donación es deducible de impuestos para Onyx. El dinero entra limpio a la fundación de la esposa. La esposa cobra gastos operativos y el dinero termina en el bolsillo de Gamboa sin que nadie entregue un maletín sospechoso. Es legal técnicamente, pero éticamente es un soborno. Esa donación coincide con mi apelación. Está pagando por adelantado la sentencia de segunda instancia. Necesitamos más, dijo Darío. Saber el cómo no es suficiente. Necesitamos que lo admitan. Necesitamos una conexión directa entre el dinero y tu caso.
Vi que Gamboa y Varela se separaban del grupo. Caminaban hacia la terraza exterior, una zona VIP acordonada, donde se permitía fumar. Los guardaespaldas de Varela se quedaron bloqueando el acceso de vidrio. Van a la terraza, dije. Tengo que salir, no puedes pasar los gorilas. Valeria, admiré a mi alrededor. Vi una puerta lateral que decía personal de acceso a cocina. Recordé los planos del edificio que había estudiado, la deformación profesional de ser ingeniera nunca desaparece. La cocina tenía una salida de servicio para sacar la basura que conectaba con el extremo norte de la terraza. Lejos de la entrada principal VIP, voy a dar la vuelta, dije. Voy a entrar por la zona de servicio. Me deslicé hacia la cocina. El caos de los chefs gritando órdenes me cubrió. Nadie me prestó atención. Salí por la puerta trasera, empujando un carrito de botellas vacías para justificar mi presencia. El aire frío de la noche me golpeó. Estaba en el extremo oscuro de la terraza, oculta tras unos arbustos decorativos y una torre de calefacción apagada. A unos 10 metros, bajo la luz tenue de unas antorchas de gas, estaban ellos, Gamboa y Varela. Solos, Gamboa estaba encendiendo un puro. Varela miraba la ciudad a sus pies como si fuera dueño de cada edificio. Me agaché, activando la grabadora de alta fidelidad que Darío me había dado. La señal es débil, Valeria, advirtió Darío. Acércate más. Me arrastré 1 metro más, ensuciando mis rodillas, rezando para que el ruido del viento no ahogara sus voces. Una suma generosa, Marcelo, decía Gamboa, soltando el humo. Elena estará encantada. El viaje a Europa de este año será extenso. Me gusta apoyar el arte, Horacio, ya lo sabes, respondió Varela con una risa ronca. Especialmente cuando el arte garantiza estabilidad. ¿Cómo va el asunto de la apelación? Esa ingenierita es persistente. Mi corazón se detuvo. Estaban hablando de mí, es una molestia menor, dijo Gamboa, despectivo. Ya me aseguré de que el expediente caiga en la sala del magistrado Ortiz. Me debe 3 favores. La apelación morirá antes de llegar a la mesa. Confirmarán mi sentencia y ella quedará enterrada en deudas. Nadie recordará su nombre en 6 meses bien. Porque el Hospital del Sur empieza la licitación en enero. No quiero ruidos. No habrá ruidos. El sistema es hermético, Marcelo. Mientras la fundación siga vendiendo cuadros, mis martillos seguirán fallando a tu favor. Lo tenía. Tenía la confesión. La conexión directa entre la subasta, el soborno y la manipulación de la apelación. Pero entonces, el viento cambió. Una ráfaga fuerte movió el carrito de botellas que yo había dejado a unos metros. El tintineo del vidrio rompió el silencio de su conversación privada. Varela se giró bruscamente, mirando hacia mi escondite. ¿Quién anda ahí?, gritó. Valeria, sal de ahí, gritó Darío en mi oído. Te escucharon. Me quedé congelada 1 segundo, agazapada en la oscuridad, sabiendo que, si me encontraban con una grabadora, no me llevarían a la policía. Me tirarían por la barandilla. El grito de Varela actuó como un disparo de salida en mi sistema nervioso. No pensé. Mi cuerpo reaccionó con una memoria muscular que no sabía que tenía, una mezcla de pánico animal y cálculo de ingeniera. Sabía que tenía exactamente 3 segundos antes de que los guardaespaldas de la puerta acudieran a la terraza. Empujé el carrito de botellas vacías con todas mis fuerzas. No hacia la puerta por la que yo quería huir, sino hacia el centro de la terraza, directo hacia el camino por donde Varela tendría que avanzar para buscarme. El carrito volcó. El estruendo fue magnífico y caótico. Decenas de botellas de vidrio chocaron contra el suelo de mármol, estallando en 1000 pedazos, creando una barrera de cristales rotos y espuma de alcohol rancio. Escuché a Varela maldecir y detenerse en seco seguridad. Bramó Gamboa. Aproveché el caos. Me di la media vuelta y me lancé hacia la puerta de servicio de la cocina, agachada, casi rozando el suelo. Entré derrapando sobre mis suelas de goma baratas. La cocina era un hervidero de actividad. Vapores, gritos de oído, sartenes flameando. Nadie notó que la mesera Lupita entraba como si la persiguiera el diablo, pálida y sudorosa. Valeria, muévete. La voz de Darío en mi oído era un látigo. Los gorilas van hacia la cocina. Tienes que salir del edificio ahora, miré a mi alrededor. El elevador de servicio estaba ocupado por un carrito de postres. Si esperaba, me atraparían. Vi la señal verde luminosa de salida de emergencia sobre una puerta pesada de metal al fondo. Las escaleras. Caminé rápido, intentando no correr para no llamar la atención del jefe de cocina. Un hombre con un gorro alto que gritaba órdenes como un general. Tú, niña, me gritó el chef cuando pasé cerca de la estación de lavado. ¿A dónde vas con esa bandeja vacía? Necesitamos más copas en el salón. Me detuve un microsegundo. Si lo ignoraba, sospecharía. Si me detenía, me atraparían. Agarré una bolsa de basura negra grande que estaba junto a la puerta. Saco la basura, chef. Grité de vuelta, sin mirarlo, y empujé la puerta de emergencia con el hombro.
ese no es tu trabajo. Escuché que gritaba detrás de mí, pero la puerta de metal se cerró con un golpe pesado, amortiguando su voz y la música de la fiesta estaba en la caja de escaleras de concreto. Fría, gris y silenciosa. Me quité el delantal sucio y lo tiré en una esquina. Empecé a bajar. Estaba en el piso 15. Mis rodillas protestaron, pero la adrenalina era un analgésico poderoso. Bajé los escalones de 2 en 2, escuchando el eco de mis propios pasos resonando en el hueco. Darío, estoy en las escaleras, jadeé, tocando el auricular. Voy bajando, no salgas por el lobby, me advirtió él. Varela ya alertó a la seguridad de abajo. Están bloqueando las salidas principales. Tienes que salir por el muelle de carga, en el sótano 2. Te recojo en el callejón trasero. Seguí bajando. Piso 10. Piso 5. Piso 1. Sótano 1. Al llegar al sótano 2, el aire cambió. Ya no olía a comida cara ni a perfume. Olía a gasolina, humedad y desperdicios. Abrí la puerta con cuidado. El muelle de carga era un espacio cavernoso, iluminado por tubos fluorescentes parpadeantes. Había camiones de reparto estacionados y contenedores de basura gigantescos alineados contra la pared. Iba a correr hacia la salida del callejón cuando escuché el chirrido de unos neumáticos. Un coche negro, un Mercedes blindado, entró a toda velocidad en el muelle y frenó en seco cerca de los ascensores privados. Me lancé detrás de un contenedor de basura industrial, conteniendo la respiración. El olor a pescado podrido y verduras en descomposición me invadió, pero no me moví. Las puertas del ascensor privado se abrieron. Salió Marcelo Varela. Iba acompañado de su asistente personal, un hombre joven con gafas y aspecto nervioso que cargaba un maletín. Varela estaba furioso. Se había quitado la corbata y tenía la cara roja, es una incompetencia total. Gritaba Varela y su voz rebotó en las paredes de concreto. ¿Cómo demonios entró alguien a la terraza? Gamboa me aseguró que era seguro. Señor, seguridad está revisando las cámaras. Balbuceó el asistente, me importa una mierda las cámaras. Varela le arrebató el maletín al asistente. Lo que me importa es lo que escucharon. Si esa grabación sale. Varela sacó algo del bolsillo de su pantalón. Era un teléfono. No su smartphone de última generación, sino un teléfono pequeño, básico. Un quemador. Llama al equipo de limpieza, lo ordenó Varela. Que revisen mi oficina. Que revisen mi casa. Y deshazte de esto. Ya no es seguro. Varela tiró el teléfono al suelo con violencia y lo pisó con su zapato de suela dura. Crack. Luego pateó los restos hacia una rejilla de desagüe pluvial que había en el suelo. Cerca de donde yo estaba escondida, vámonos. Quiero estar en el aeropuerto en 1 hora. El asistente corrió a abrir la puerta del Mercedes. Varela subió, el motor rugió y el coche salió disparado hacia la rampa de salida, dejando una nube de humo de escape. Me quedé inmóvil unos segundos, esperando a que el silencio volviera a sentarse. Valeria, ¿qué pasa?, preguntó Darío, ansioso. Te perdí un momento, susurré, saliendo de mi escondite detrás del contenedor. Varela estaba aquí. Rompió un teléfono. Me acerqué a la rejilla del desagüe. Estaba sucia, cubierta de grasa y lodo, brillando tenguemente entre los barrotes de metal, sobre un lecho de hojas secas y basura húmeda. Estaban los restos del teléfono destrozado. No había caído al fondo del alcantarillado. Se había quedado atascado en la rejilla. Me arrodillé en el suelo sucio, sin importarme mi ropa ni mis manos. Metí los dedos entre los barrotes fríos y pegajosos. Estiré el índice y el medio, rozando el plástico roto. Lo tengo, dije, sacando los pedazos. La pantalla estaba hecha añicos y la carcasa partida por la mitad, pero la placa base parecía intacta. Y lo más importante, la tarjeta SIM y una pequeña tarjeta de memoria micro SD seguían insertadas en la ranura lateral. Protegidas por el cuerpo del aparato, me guardé los restos en el bolsillo. Sintiendo que llevaba una granada de mano, corrí hacia la salida del callejón. La furgoneta de Darío estaba allí, con el motor en marcha y las luces apagadas. Abrí la puerta del copiloto y salté dentro. Arranca. Grité. Darío pisó el acelerador y salimos de la zona de carga, mezclándonos con el tráfico nocturno de la ciudad. Me dejé caer en el asiento, temblando incontrolablemente. Me quité el auricular y lo tiré al tablero. ¿Estás bien?, preguntó Darío, mirándome de reojo. Tenía los nudillos blancos sobre el volante. Tengo la grabación, dije, sacando mi propia grabadora. Hablaron del soborno. Hablaron de manipular mi apelación con el magistrado Ortiz. Eso es oro, Valeria. Pero es una grabación ilegal. En un juicio penal nos la tirarían por fruto del árbol envenenado. Necesitamos algo que corrobore lo que dicen para que sea admisible como indicio. Metí la mano en mi bolsillo y saqué los restos del teléfono de Varela. Los puse bajo la luz del techo de la furgoneta. Estaban sucios, oliendo a desagüe, pero para mí eran lo más hermoso que había visto en meses. ¿Qué es eso?, preguntó Darío. El teléfono de seguridad de Varela. Lo rompió antes de irse al aeropuerto. Darío sonrió. Una sonrisa amplia, salvaje. Un teléfono desechable roto. ¿Sabes lo que eso significa? Que tiene algo que esconder.
Significa que tenemos trabajo. Conozco a alguien, un chico, que trabajaba en delitos cibernéticos antes de que lo echaran por exceso de curiosidad. Si hay algo en esa memoria, mensajes, registros de llamadas, ubicaciones, él lo sacará. Miré los pedazos de plástico en mi mano. Varela pensó que, al romperlo, estaba borrando sus huellas. No sabía que acababa de darnos la pieza que faltaba en el rompecabezas. Vamos con tu amigo, dije. Esta noche no se duerme. El apartamento del gato no estaba en un sótano oscuro como en las películas, sino en un tercer piso de un edificio residencial anodino en la periferia, donde el olor a comida frita de los vecinos impregnaba el pasillo. Leo, alias el gato, nos abrió la puerta en pijama de franela y con una taza de café en la mano. Era un chico escuálido, con gafas gruesas y una palidez de quien no ha visto el sol en años. Pero sus ojos brillaban con la inteligencia frenética de los genios antisociales. «¿Traes basura?», dijo Leo, mirando los restos del teléfono que yo sostenía en una bolsa de plástico, goteando lodo del desagüe sobre su alfombra. «Traigo la carrera del magistrado Gamboa», corregí, entrando sin pedir permiso. «Necesitamos saber qué hay en la memoria». «Ahora», Leo suspiró. Tomó la bolsa con 2 dedos y nos guió hacia su laboratorio, una habitación donde el calor de 3 servidores, zumbando, elevaba la temperatura a niveles tropicales. Había monitores por todas partes, cables enmarañados y latas de bebida energética vacías. «Si la tarjeta micro SD está fisurada, olvídalo». «No soy magón», advirtió Leo, sentándose frente a un microscopio digital. Darío y yo nos quedamos de pie detrás de él, conteniendo el aliento. Vimos en la pantalla grande cómo Leo limpiaba los contactos dorados de la pequeña tarjeta con alcohol isopropílico y un hisopo, con la delicadeza de un cirujano operando un cerebro. «La estructura parece intacta», murmuró Leo. «El plástico la protegió del pisotón y del agua». «Vamos a ver si canta». Insertó la tarjeta en un lector. Una barra de carga apareció en el monitor principal. Leyendo. 20, 50. Error de lectura en sector 4. Reintentando. Mis uñas se clavaron en las palmas de mis manos. Si esos datos se habían corrompido, mi carrera y mi libertad se acababan ahí, bingo. Gritó Leo. Una ventana se abrió en la pantalla. Carpetas. Cientos de carpetas. «Es un teléfono de seguridad», explicó Leo, tecleando rápidamente. «No tiene apps sociales, ni fotos de gatitos. Solo tiene 2 cosas, una aplicación de mensajería encriptada con copias de seguridad locals y una carpeta de notas de voz». «Abre los mensajes», lo ordenó. Darío le ejecutó un script para desencriptar los archivos de respaldo. Texto plano empezó a fluir por la pantalla como una cascada de código Matrix, hasta que se detuvo y se organizó en columnas legibles. No eran conversaciones normales. Eran transacciones. Contacto, H.G. Horacio Gamboa. Fecha, 12 de febrero. Mensaje, el paquete azul entregado. Esperamos resolución favorable en caso del tal. Respuesta, recibido. El martillo caerá donde debe. Caso del tal, susurró Darío, acercándose a la pantalla. Ese fue el litigio ambiental contra Onyx por la contaminación del río Lerma. Gamboa desestimó la demanda colectiva de los campesinos por falta de legitimación activa. «Sigue bajando», dije, sintiendo un frío helado en el estómago. La lista era interminable. Caso Epsilon, fusión corporativa ilegal. Aprobada. Caso Sigme, accidente laboral con 3 muertos. Indemnización mínima aprobada. Caso Omega, mi caso. El Hospital del Norte, leí la entrada con fecha de junio. Mensaje de Varela, la ingeniera es un problema. Necesitamos que las pruebas de concreto desaparezcan. Respuesta de Gamboa, cadena de custodia. Es la vía más limpia, pero el precio sube. Riesgo mediático alto. Mensaje de Varela, 250. Donación a la fundación. ¿Y el reloj que te gustó en Zurich? Respuesta de Gamboa, trato hecho. Me dejé caer en una silla vieja que había en la esquina. No era solo una sospecha, estaba escrito. Habían negociado la seguridad de cientos de niños enfermos como si estuvieran regateando alfombras en un mercado. «Es un patrón», dijo Darío con la voz temblando de emoción. «No es un incidente aislado, Valeria. Es una empresa criminal. Gamboa ha fallado a favor de subsidiarias de Onyx o socios de Varela en 15 casos distintos en la última década. Es el patrón de oro». Leo siguió tecleando. «Esperen, hay más. Hay un archivo de Excel oculto en la partición del sistema. Se llama nómina B». Lo abrió, era una lista de nombres. No solo Gamboa. Había fiscales, peritos, inspectores de obra. Y al lado de cada nombre, una cifra mensual. «Tienen a medio sistema judicial en nómina», murmuró Darío, pálido. «Valeria, esto es mucho más grande que tu licencia. Si soltamos esto, cae el gobierno estatal». Miré la pantalla. Los nombres, las cifras, la frialdad burocrática del mal. Sentí miedo, un miedo profundo y visceral. Ya no estaba peleando por mi reputación. Estaba peleando contra una hidra que tenía cabezas en todas partes. «Copia todo», le dije a Leo.
Haz 3 copias. Una para Darío, una para mí y una súbela a un servidor en la nube encriptado que se libere automáticamente si no metemos un código cada 24 horas. Un botón de hombre muerto, Leo asintió, mirándome con respeto inteligente. Si te pasa algo, la información sale sola. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Darío. No podemos ir a la policía. La mitad de los mandos policiales podrían estar en esa lista. Vamos a ir directo a la cabeza, dije, poniéndome de pie. Vamos a presentar la apelación, pero no solo con argumentos legales. Vamos a adjuntar esto como prueba superveniente. Y vamos a pedir una audiencia pública ante el Pleno del Tribunal Superior. Es arriesgado, advirtió Darío. Si Gamboa se entera de que tenemos esto antes de la audiencia, se va a enterar, dije, mirando la hora. Eran las 5 a.m. Varela ya sabe que alguien estaba en la terraza. Ya sabe que perdió su teléfono. A estas alturas, ya deben estar cazándonos. Como si el universo quisiera confirmar mis palabras, el teléfono de Darío sonó. No era una llamada, era una alerta de seguridad de su oficina. Mierda, dijo Darío, mirando la pantalla de su móvil. La alarma de la defensoría. Alguien acaba de romper la puerta de entrada. Están registrando mi oficina, están buscando lo que sabemos, dije. No podemos volver ahí, ni a mi apartamento. Leo nos miró, nervioso. Oigan, no quiero problemas. Si esa gente viene aquí, no vendrán aquí, Leo. Nadie sabe que existes. Le puse una mano en el hombro. Danos las copias y borra todo rastro de nosotros en tu sistema. Quema los discos duros si es necesario. Te pagaré cuando recupere mi vida. Leo nos entregó 2 memorias USB encriptadas. Váyanse. Y suerte. La van a necesitar. Salimos al amanecer gris de la ciudad. El aire estaba fresco, pero yo sentía que caminaba sobre brasas. Teníamos la evidencia nuclear en el bolsillo, pero ahora éramos fugitivos en nuestra propia ciudad. ¿A dónde vamos?, preguntó Darío al subir a la furgoneta. A un lugar donde Gamboa nunca buscarían, respondí. Al Hospital del Norte. Necesito ver esas grietas una última vez. Necesito recordar por qué estoy arriesgando mi vida. Y necesito esconder una de las copias allí. Es el único lugar seguro porque a ellos les da miedo entrar en el edificio que ellos mismos condenaron. Darío me miró como si estuviera loca, pero arrancó el motor. La guerra había dejado de ser fría. Ahora era una carrera contra el tiempo antes de que nos encontraran. El Hospital del Norte se alzaba en la penumbra del amanecer como un gigante enfermo. Su fachada de vidrio y acero brillaba con una modernidad engañosa, ocultando el cáncer de concreto barato que le carcomía los huesos. Estacionamos la furgoneta de Darío en una calle lateral, lejos de las cámaras de seguridad principales. ¿Estás segura de esto?, preguntó Darío, mirando el edificio con desconfianza. Si Varela tiene gente en la nómina, podría tener seguridad privada vigilando el lugar del crimen. Nadie vigila los cimientos, Darío. A nadie le importan los sótanos hasta que el edificio se cae. Bajamos y nos dirigimos a la entrada de proveedores. Yo todavía tenía mi tarjeta de acceso de auditora externa. No la habían desactivado. La burocracia del hospital era tan ineficiente como su construcción. Pasé el plástico por el lector. La luz roja parpadeó un segundo y luego cambió a verde. Clic, entramos. El aire olía a cloro y a ese aroma dulzón y metálico de los hospitales. Una mezcla de limpieza y enfermedad. Bajamos al nivel -3. La zona de mantenimiento. Aquí no había pacientes, solo tuberías que zumbaban y columnas de carga masivas. Caminé directamente hacia la columna C14, la que había iniciado toda mi pesadilla. Encendí la linterna de mi móvil. Allí estaba, una grieta capilar que recorría el concreto desde la base hasta el techo. Casi invisible para el ojo inexperto, pero gritando peligro para una ingeniera. Mira esto, susurré, pasando la mano por la superficie rugosa. La pintaron por encima. Intentaron sellarla con epoxi cosmético, pero la grieta volvió a abrirse. El edificio se está asentando mal. Valeria, no vinimos a hacer una inspección técnica, me urgió Darío, nervioso. Esconde la copia y vámonos. Saqué una de las memorias USB encriptadas que nos dio Lío. Con una navaja que Darío me prestó. Rasqué un poco del yeso suelto en una junta de dilatación profunda detrás de la columna. Introduje la pequeña memoria en el hueco y la cubrí con un trozo de cinta aislante gris sucia que encontré en el suelo, camuflándola perfectamente con el entorno industrial. Aquí está segura, dije, dando un paso atrás. Si nos atrapan, si nos quitan las otras copias. La verdad se gira aquí, sosteniendo el edificio que intentan proteger. Salimos del sótano con el corazón latiendo un poco más lento. Teníamos un plan de contingencia. Ahora necesitábamos un refugio y una estrategia para presentar la apelación antes de que nos cazaran. Volvimos a la furgoneta. Darío arrancó el motor. Tengo un primo en el estado vecino, dijo. Podemos escondernos allí unos días hasta que preparemos el escrito para el Consejo de la Judicatura. Iba a responder que sí, que era una buena idea cuando mi teléfono personal vibró. Lo había mantenido apagado por seguridad, pero lo encendí brevemente al salir del hospital para ver la hora. Fue un error de novata.
Una cascada de notificaciones bloqueó la pantalla, 5 llamadas perdidas de número desconocido, 3 mensajes de texto, un mensaje de voz. Sentí un nudo en el estómago. Abrí el primer mensaje de texto. Era una foto que era mi sala de estar, o lo que quedaba de ella. El sofá estaba rajado por la mitad, el relleno de espuma esparcido por el suelo como tripas blancas. Mi estantería estaba volcada, los libros rotos. Mi televisión estrellada. Y en la pared blanca, pintado con spray rojo, una sola palabra: silencio, Dios mío. Susurré, llevándome la mano a la boca que Darío frenó en un semáforo y me miró. Le mostré la pantalla. Fueron a mi casa. Destrozaron todo, están desesperados, dijo Darío con la mandíbula tensa. Quieren asustarte. Saben que tienes algo. Espera. Hay más. Abrí el segundo mensaje. Otra foto. Pero esta no era de mi apartamento. Era una foto tomada desde un coche, a través de una ventanilla tintada. Se veía la entrada de una universidad. Y bajando las escaleras, con una mochila al hombro y riendo con una amiga, estaba Lucía. Mi hermana pequeña. El mundo se detuvo. El sonido del tráfico desapareció. Solo escuchaba el latido ensordecedor de mi propio corazón. Debajo de la foto. Un texto: tu apartamento estaba vacío. Qué lástima. Pero sabemos que a Lucía le gusta salir de clases a la 1 p.m. Tienes 24 horas para entregar la memoria original y retirar la apelación. Si no, la próxima visita será a ella. Y no seremos tan amables como con tus muebles. Solté el teléfono como si me quemara. Cayó al suelo de la furgoneta. Tienen a Lucía, grité, entrando en pánico. La están vigilando. Tengo que ir a buscarla. Intenté abrir la puerta de la furgoneta en marcha. Pero Darío se estiró y me agarró del brazo, frenando de golpe en la orilla de la calle. Valeria, no. Gritó él. Piensa. Si vas a la universidad, te están esperando. Te van a agarrar a ti y a ella. Es una trampa. Es mi hermana, Darío. Lloré, golpeando el tablero con el puño. La van a matar. Son capaces de todo. Varela rompió ese teléfono sin pestañear. ¿Crees que le importará a una estudiante de arquitectura de 20 años? Escúchame. Darío me agarró los hombros y me sacudió levemente. Si te entregas, nos matan a todos. A ti, a ella y a la verdad. No tienen a Lucía todavía. Solo la están vigilando. La están usando de cebo. ¿Qué hago entonces? Sollocé. No puedo dejarla ahí. Llámala. Darío recogió mi teléfono del suelo. Llámala ahora mismo. Dile que salga de ahí, pero no por la puerta principal. Dile que se meta en un baño, que espere. O que busque a un profesor. Necesitamos sacarla de la línea de fuego sin que ellos se den cuenta de que tú vas a intervenir. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Marqué el número de Lucía. 1, 2, 3 tonos. Contesta, maldita sea, contesta. Hola, la voz de Lucía sonó alegre. Despreocupada. Música de cafetería de fondo. Vale, qué milagro que llamas. Oye, ¿te depositaron lo del juicio? Necesito. Lucía, cállate y escúchame. La corté, mi voz sonando tan aterrada que ella se cayó al instante. Estás en peligro. ¿Qué? ¿De qué hablas? No preguntes. Necesito que hagas exactamente lo que te digo. ¿Estás en la universidad? Sí, estoy en la cafetería con Maite. Bien, no salgas. Escúchame bien, no salgas. Hay hombres vigilando las entradas. Hombres peligrosos que me están buscando a mí, vale. Me estás asustando. ¿Es por lo de la constructora? Sí. Fueron a mi casa. La destrozaron. Ahora te están buscando a ti para chantajearme. Tragué saliva, tratando de mantener la calma. Lucía, necesito que te levantes ahora mismo. Vayas a la oficina de seguridad del campus o a la rectoría, y te quedes ahí. Diles que tienes una amenaza de secuestro. Que llamen a la policía del campus, no a la municipal. Pero, hazlo, grité, ahora. Y apaga tu ubicación en el teléfono. Voy a mandar a alguien por ti. No salgas con nadie que no conozcas. Vale, está bien. Voy ahora. Su voz temblaba. Había entendido la gravedad. Colgó. Me dejé caer contra el asiento. Respirando agitadamente. Está en la cafetería. Va a buscar seguridad, le dije a Darío. Bien. El campus es territorio federal, la seguridad privada es mejor ahí. Estará segura un par de horas. Pero no podemos ir nosotros, Valeria. Conocen mi furgoneta y conocen tu cara. Darío miró al frente. Pensando rápido, tengo un amigo. Un ex policía que trabaja en seguridad privada. Es de confianza. Le debe la vida a mi padre. Le pediré que vaya a buscarla y la saque en un coche blindado. La llevaremos al refugio con nosotros. Hazlo, dije, secándome las lágrimas, pero esto cambia las cosas. Darío, lo sé, ya no se trata de justicia, ya no se trata de corrupción. Miré la pantalla negra de mi teléfono, imaginando a los hombres de Varela esperando como buitres fuera de la universidad. Ahora es personal. Han amenazado a mi familia. Me giré hacia Darío.
y sentí que una frialdad nueva reemplazaba el pánico. Ya no quiero solo ganar la apelación, quiero destruirlos. Quiero ver a Gamboa y a Varela esposados y llorando. Y no voy a esperar a la audiencia de la próxima semana. Vamos a presentar la queja. Mañana es sábado, dijo Darío. El juzgado de guardia del Consejo de la Judicatura abre 24 horas para casos de extrema urgencia. Y esto, señalé el teléfono, esto es extrema urgencia. Vamos a ir directo a la cima, Darío asintió. Encendiendo el motor, entonces vamos. Pero si hacemos esto, Valeria, es todo o nada. Si fallamos, no habrá refugio que nos esconda. Ya no tengo casa. Darío, y casi pierdo a mi hermana. Ya no tengo miedo de perder. Tengo miedo de no golpear lo suficientemente fuerte. La furgoneta arrancó. Nos dirigimos a rescatar a Lucía y luego a iniciar la guerra final. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de mi vida. Más largas que las noches de estudio de cálculo estructural. Más largas que la espera del veredicto del juez Gamboa. Darío y yo dimos vueltas en la furgoneta por las afueras de la ciudad, evitando las avenidas principales, mientras esperábamos la llamada del Turco. El ex policía amigo de Darío, yo miraba el teléfono cada 30 segundos, torturándome, con imágenes de lo que Varela y sus hombres podrían hacerle a Lucía. Ella era inocente. Su única culpa era tener mi apellido. Finalmente, el teléfono de Darío sonó. Él contestó en altavoz. Turco, la tengo, hermano, dijo una voz grave. Acompañada de ruido de motor, hubo un par de tipos sospechosos. En un sedán gris, rondando la salida norte del campus, pero salimos por el acceso de proveedores de la cafetería en mi camioneta blindada. No nos vieron. Estamos limpios. Solté el aire que había estado conteniendo en un sollozo ahogado. ¿Está bien?, pregunté, inclinándome hacia el teléfono. ¿Está asustada, ingeniera? Lloró un poco. Pero está entera. Es valiente la chica. El Turco hizo una pausa. Los veo en el punto de encuentro B. El motel de carretera, en la salida a Cuernavaca. Habitación 12. No tarden, Darío colgó y pisó el acelerador. Llegamos al motel 40 minutos después. Era un lugar sórdido, de esos con luces de neón parpadeantes y garajes privados para cada habitación, diseñado para la clandestinidad de amantes furtivos, pero perfecto para fugitivos. Cuando entramos a la habitación 12, Lucía estaba sentada en el borde de la cama, abrazando su mochila. Al verme, se levantó de un salto y corrió hacia mí. Vale, gritó, aferrándose a mi cuello. Temblaba. La abracé con tanta fuerza que temí lastimarla. Olía a su perfume de vainilla y al miedo frío del encierro. Perdóname, Lu. Perdóname, le susurré al oído, te juro que no dejaré que te toquen. El Turco. Un hombre inmenso con cara de pocos amigos pero ojos leales. Asintió hacia Darío y se quedó montando guardia junto a la ventana, moviendo la cortina apenas 1 milímetro para vigilar el patio. Gracias, le dije. No me agradezcas todavía, gruñó él. Darío me contó en qué se metieron. Sí, Varela está involucrado. Esto no se acaba escondiéndose en un motel. Ese tipo tiene alcance. Tienen que golpear primero. Darío sacó su portátil y lo conectó a la precaria red Wi-Fi del motel, usando una VPN para encriptar la señal. Sacó la memoria USB con la copia de los datos del teléfono de Varela. El Turco tiene razón, dijo Darío. Abriendo los archivos. Tenemos que armar la bomba nuclear legal esta noche. Mañana a las 8 abre la oficialía de partes del Consejo de la Judicatura. Si llegamos vivos a esa ventanilla y sellamos la denuncia, se vuelve oficial, se vuelve público. Y entonces será más difícil que nos maten sin levantar sospechas. Me separé de Lucía. Le di un vaso de agua y me senté junto a Darío. Tenemos los mensajes de sobornos, dije. Tenemos la transferencia a la fundación de la esposa. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos cerrar el círculo, respondió Darío, tecleando rápido. Gamboa no actúa solo. En la grabación que hiciste en la terraza, mencionó al magistrado Ortiz. Dijo que le debía 3 favores y que la apelación moriría en su escritorio. Ortiz es el presidente de la tercera sala civil, dije. Sintiendo un escalofrío, es quien recibiría mi apelación natural. Exacto. Si presentamos una apelación normal, caerá en manos de Ortiz, él la desestimará por falta de méritos, confirmará la sentencia de Gamboa, y tú quedarás arruinada y desacreditada para siempre. El sistema se protege a sí mismo. Es un circuito cerrado. Darío abrió el archivo de Excel llamado Nómina B. Buscó Ortiz. Ahí estaba magistrado R. Ortiz, pago mensual, $15,000. Concepto. Asesoría externa falsa, lo tienen en nómina, murmuró Darío. Varela compró la primera y la segunda instancia. No hay manera de ganar un juicio civil en este estado contra Onyx. El juego está amañado desde la base, me froté las sienes. La magnitud de la corrupción era abrumadora.
Era como descubrir que los cimientos de un rascacielos no eran de concreto, sino de papel maché. Entonces no podemos apelar, dije, sintiendo la desesperanza, no podemos apelar la sentencia del juicio civil, corrigió Darío, girándose para mirarme. Sus ojos brillaban con una determinación feroz, pero podemos presentar una queja administrativa de responsabilidad grave. No vamos a pedir que revisen el concreto del hospital. Vamos a pedir que destituyan a Gamboa y a Ortiz por corrupción y delincuencia organizada. Eso es declarar la guerra al Poder Judicial entero, Darío. Te van a quitar la licencia. Nunca volverás a litigar. Darío se rió, una risa nerviosa pero liberadora. Valeria, soy un abogado de oficio que come sándwiches en un escritorio prestado. Mi carrera es defender a ladrones de carteras que no pueden pagarme. No tengo nada que perder. Pero esto, señaló la pantalla, esto es por lo que estudié Derecho. Si logro tumbar a Gamboa, aunque me inhabiliten de por vida, habrá valido la pena. Me miró fijamente. La pregunta es si tú estás lista, porque en cuanto presentemos esto, Varela irá con todo. Nos demandarán, nos difamarán en la prensa, dirán que las pruebas son falsas o robadas. Miré a Lucía, que se había quedado dormida en la cama, agotada por el estrés, todavía con los zapatos puestos. Pensé en el Hospital del Norte y en los niños que dormían bajo vigas agrietadas. Pensé en mi apartamento destrozado. Prepara el escrito, Darío, dije. No voy a demandar a Onyx por negligencia. Voy a demandar al Estado por permitir que existan. Pasamos el resto de la noche redactando. Fue un trabajo quirúrgico. Darío citaba artículos de la Ley de Responsabilidades, jurisprudencia sobre conflicto de interés y pruebas ilícitas admitidas en casos de corrupción. Yo organizaba la evidencia técnica, los metadatos de las fotos, las transcripciones de los audios, los cruces de fechas entre las sentencias y los pagos en el Excel. A las 5 a.m. teníamos un documento de 60 páginas, un manifiesto de la podredumbre judicial. Imprimimos 3 copias en la impresora portátil que el turco traía en su camioneta. Ya están, dijo Darío, grapando el último juego. La opción nuclear. El sol empezaba a salir, tiñendo el cielo de un naranja sucio. Lucía se queda aquí con el turco, dije. Ella no puede ir, es demasiado peligroso. De acuerdo, la sintió Darío. Tú y yo iremos en mi furgoneta. El turco nos seguirá a distancia como escolta hasta que entremos al edificio del consejo. Desperté a Lucía para despedirme. No te vayas, me pidió, con los ojos llenos de lágrimas. Tengo que hacerlo. Lu, es la única forma de que estemos seguras de verdad. Si no los detenemos hoy, nos perseguirán siempre. Le di un beso en la frente. Quédate con el turco. No abras la puerta a nadie. Volveré. Salí de la habitación con Darío. El aire de la mañana estaba fresco. Subimos a la furgoneta. ¿Nerviosa?, preguntó él, arrancando el motor. Aterrorizada, admití. Pero como ingeniera sé una cosa, cuando encuentras el punto de tensión crítico de una estructura, no necesitas mucha fuerza para derribarla. Solo necesitas golpear en el lugar exacto. Gamboa es el punto crítico, concluyó Darío. Condujimos hacia el centro de la ciudad, hacia el imponente edificio de cristal del Consejo de la Judicatura. No sabíamos si llegaríamos. Varela tenía recursos infinitos y nosotros solo teníamos un montón de papel y una memoria USB robada. Pero mientras veíamos la silueta del edificio acercarse, supe que no había vuelta atrás. Íbamos a demoler el sistema. El edificio del Consejo de la Judicatura se alzaba ante nosotros como un monolito de cristal y acero, reflejando los primeros rayos de un sol pálido que no lograba calentar el aire de la mañana. Era el corazón administrativo de la justicia, el lugar donde se decidía quién juzgaba y quién era juzgado. A esas horas, la plaza frente a la entrada principal estaba casi desierta, salvo por algunos empleados de limpieza y abogados madrugadores. Estamos cerca, dijo Darío con la voz tensa. Sus manos apretaban el volante de la furgoneta con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Miré por el espejo retrovisor. La camioneta blindada del turco nos seguía a unos 50 metros, como una sombra protectora. Pero detrás de él vi algo más. Un sedán negro, sin placas delanteras, que se había pegado a su parachoques trasero hace 2 semáforos. No siguen, dije, sintiendo que el corazón me saltaba en el pecho. Detrás del turco, Darío miró por el espejo. Lo veo. Es gente de Varela. Deben haber rastreado la furgoneta por las cámaras de tráfico. En ese momento, el teléfono de Darío sonó. Era el turco. Muchachos, tengo una garrapata pegada, dijo el turco, su voz tranquila contrastando con la situación. Voy a tener que quitármela de encima. Ustedes no paren. Entren al estacionamiento público, corran a la ventanilla y sellen ese maldito papel. Yo los entretengo. Turco, no hagas locuras. Empezó Darío. Hagan su trabajo, abogado. Yo hago el mío. Vimos por el retrovisor como la camioneta del turco frenaba bruscamente en medio de la avenida, cruzándose horizontalmente y bloqueando el paso del sedán negro. Escuchamos el chirrido de neumáticos y un golpe seco, metal contra metal. El tráfico se detuvo. Bocinas empezaron a sonar. Acelera.
Grité. Darío pisó el fondo. Entramos al estacionamiento subterráneo del concejo derrapando. No buscamos un lugar decente. Darío dejó la furgoneta atravesada frente a los ascensores en una zona prohibida. Corre, me ordenó, agarrando la carpeta con las copias de la denuncia. Salimos corriendo hacia los ascensores. Mis piernas, entumecidas por la tensión y la falta de sueño, respondieron por puro instinto de supervivencia. Marcamos la planta baja, las puertas se abrieron en el vestíbulo principal. Era un espacio inmenso, frío, de mármol blanco, diseñado para intimidar al ciudadano común. Al fondo, bajo un letrero que decía Oficialía de Partes Recepción de Quejas y Denuncias, había una ventanilla con un cristal blindado. No había nadie en la fila. Eran las 8:05 am. Corrimos hacia allá, nuestros pasos resonando escandalosamente en el silencio sepulcral del recinto. Un guardia de seguridad nos miró con sospecha, llevando la mano a su radio, pero no nos detuvo. Parecíamos dos locos, Darío con su traje arrugado y yo con la ropa sucia del día anterior. Pero la determinación en nuestros rostros debió parecerle oficial. Llegamos a la ventanilla. Detrás del cristal, una funcionaria de mediana edad con gafas de cadena estaba acomodando sus sellos y bolígrafos con una lentitud exasperante. Buenos días, jadeó Darío, deslizando el legajo de 60 páginas por la ranura. Denuncia administrativa urgente con solicitud de medidas cautelares. La mujer nos miró por encima de sus gafas. Miró el reloj de pared. Miró de nuevo los papeles. Tienen que llenar el formulario 4B primero y traer copias de sus identificaciones. Está todo ahí, grité, golpeando el cristal. El formulario, las copias, la evidencia. Solo póngale el sello. Por favor. La mujer frunció el ceño ante mi tono, pero tomó el legajo. Empezó a hojearlo. Cada segundo que pasaba era una agonía. Me giré hacia la entrada, esperando ver entrar a Varela o a sus abogados con una orden para detenernos. La funcionaria se detuvo en la primera página. Leyó los nombres de los denunciados: magistrado Horacio Gamboa, magistrado Roberto Ortiz. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Levantó la vista y nos miró con una mezcla de miedo y asombro. Sabía lo que tenía en las manos. Era una bomba. Esto es contra el presidente de Sala, susurró. Es contra dos criminales, dijo Darío, firme, séllelo. Es su obligación. La mujer dudó. Su mano temblaba sobre el sello fechador. Miró hacia las oficinas interiores como si esperara que alguien saliera a decirle qué hacer. Si no lo sella ahora, le dije, acercándome al cristal, usted será cómplice de obstrucción de justicia. Y le aseguro que su nombre también aparecerá en la ampliación de esta denuncia. La amenaza funcionó. La burocracia teme a la responsabilidad más que a nada. Bajó el sello con fuerza. CLAC. Y el sonido fue seco, mecánico. Definitivo CLAC. En la copia, nos devolvió nuestro juego con el sello azul de recibido y la hora. Las 8:08. Darío tomó la copia y la abrazó contra su pecho como si fuera un hijo recién nacido. Gracias, dijo. Nos dimos la vuelta y caminamos hacia unos bancos de metal, lejos de la entrada. Nos dejamos caer, agotados. Lo hicimos, susurró Darío, mirando el sello azul. Ya está en el sistema. Es oficial. No pueden desaparecerlo sin dejar rastro digital. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo que la adrenalina bajaba y dejaba paso a un temblor incontrolable en mis manos. Ahora esperamos la explosión. No tuvimos que esperar mucho. 20 minutos después, el vestíbulo tranquilo se transformó. Vimos pasar a varios hombres de traje caminando apresuradamente hacia los ascensores privados que llevaban a las oficinas de los consejeros. Teléfonos sonaban. A las 9:30 am. Un hombre joven, vestido impecablemente, salió de las oficinas internas y se dirigió directamente hacia nosotros. ¿Licenciado Darío Méndez? ¿Ingeniera Valeria Almazán? Somos nosotros, dijo Darío poniéndose de pie. Soy el secretario técnico de la Comisión de Disciplina. El hombre nos miró con una seriedad profesional, pero noté una gota de sudor en su sien. El Consejo ha recibido su extraordinaria denuncia. Dada la gravedad de las imputaciones y la naturaleza de las pruebas presentadas, se ha convocado a una sesión extraordinaria de la comisión. Bien, dijo Darío. Estamos listos para ratificar. No tan rápido. El secretario bajó la voz. El magistrado Gamboa ha sido notificado. Ha presentado un recurso inmediato alegando que las pruebas son ilícitas y fabricadas. Exige que se desestime la queja in limine y que se les procese a ustedes por falsedad y espionaje industrial. Sentí que se me helaba la sangre. Gamboa estaba contraatacando antes de que pudiéramos respirar. Las pruebas son sólidas, le intervine. Y son de interés público, eso lo decidirá el pleno, dijo el secretario. Se ha programado una audiencia de confrontación de pruebas para mañana a las 10 de la mañana. Será a puerta cerrada, pero con la presencia de los denunciados. ¿Mañana? Darío se sorprendió. Eso es inusualmente rápido. Normalmente tardan meses. ¿Quieren matar esto rápido, abogado?, dijo el secretario, con una mirada significativa. O los destrozan a ellos o los destrozan a ustedes. No hay término medio.
Se les advierte si no se presentan. La queja se archiva y se giran órdenes de aprehensión en su contra por los delitos que Gamboa les imputa. Nos entregó las citaciones oficiales y se dio la media vuelta. Admiré el papel. Audiencia de confrontación. Nos quieren encerrar en un cuarto con Gamboa y sus abogados, dije. Va a ser una masacre. No, corrigió Darío y vi en sus ojos una chispa de genialidad. Quieren hacerlo a puerta cerrada para poder enterrarlo, para poder amenazarnos sin testigos. Pero cometieron un error. ¿Cuál? Nos citaron al salón de plenos. Ese salón tiene una galería pública. Si logramos que haya prensa, que haya observadores, no podrán torcer la ley en la oscuridad. Pero dijeron a puerta cerrada. La Constitución dice que los juicios son públicos. Vamos a convertir esa audiencia privada en el espectáculo más grande que este edificio haya visto. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con miedo, pensando que era otra amenaza de Varela, pero no. Era una foto de la portada de un expediente judicial con un post-it amarillo pegado encima. El post-it tenía una sola frase escrita a mano. No están solos. Revisen la página 40 del Excel, fila 12. Miré a Darío y abrí rápidamente la copia del archivo nómina B en el portátil que él sacó de su mochila. Busqué la fila 12, nombre, L. Guerre, secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto. Estado, pago rechazado. Nota, sujeto no cooperativo. Riesgo de filtración. Había alguien dentro del sistema que se había negado a ser comprado. Alguien que Gamboa había marcado como riesgo. Y ese alguien nos acababa de contactar. Tenemos un aliado dentro, susurré, mostrándole el mensaje a Darío. Alguien más odia a Gamboa tanto como nosotros. Entonces tenemos una oportunidad, dijo Darío, cerrando el portátil. Vamos a prepararnos, Valeria. Mañana no vas a defender un edificio. Vas a defender la verdad. Y vas a tener que mirar a Gamboa a los ojos mientras le dices al mundo que es un ladrón. Asentí. El miedo cegía pero ahora estaba blindado por la certeza. Habíamos lanzado la piedra. Ahora teníamos que sobrevivir a la avalancha. La mañana de la audiencia, la explanada del Consejo de la Judicatura parecía un campo de batalla mediático. Darío había cumplido su palabra, había filtrado a la prensa anónimamente que ese día se presentaría la mayor prueba de corrupción judicial de la década. Había cámaras de televisión, reporteros de investigación y curiosos bloqueando la entrada. Gamboa quería una ejecución silenciosa a puerta cerrada. Nosotros le trajimos un circo romano, entramos por la puerta principal, empujando a través de los micrófonos sin decir una palabra. Darío iba adelante, usando su maletín como escudo. Yo iba detrás, con la cabeza alta, sintiendo el peso de la memoria USB en mi bolsillo como si fuera uranio enriquecido. Al llegar al tercer piso, la seguridad nos detuvo. Nos cachearon. Nos quitaron los teléfonos. Solo la evidencia material y los abogados acreditados, dijo el guardia, con voz robótica. Entramos al salón de plenos. Era una sala imponente, diseñada para hacer sentir pequeño a cualquiera que no llevara toga. Paredes de caoba oscura, una mesa de conferencias kilométrica y, al fondo, el estrado, donde se sentaban los 5 consejeros que decidirían nuestro destino. En el lado derecho de la mesa estaba él, el magistrado Horacio Gamboa. No estaba solo. Estaba flanqueado por 3 abogados de esos que cobran por minuto lo que yo ganaba en un año. Y, sentado discretamente atrás, estaba Marcelo Varela, con gafas oscuras, emanando una violencia contenida. Gamboa me miró cuando entré. No hubo miedo en sus ojos. Hubo desprecio. Una sonrisa torcida curvó sus labios, como diciendo, qué tierna, cree que puede ganar. Nos sentamos en el lado izquierdo. Éramos David contra Goliat, si David no tuviera ni una onda y Goliat tuviera un ejército de mercenarios. El presidente del consejo, un hombre anciano con cara de pocos amigos, golpeó el mazo. Se abre la sesión extraordinaria. Estamos aquí para desahogar la queja administrativa 45 de 2023. Miró los papeles con disgusto. El denunciante alega actos de corrupción sistemática. El denunciado alega difamación y falsedad. Tienen 10 minutos cada uno. Magistrado Gamboa tiene la palabra. Gamboa se puso de pie. Se alisó la toga. Su voz llenó la sala con esa cadencia hipnótica y autoritaria que había usado para destruir mi vida semanas atrás. Honorables consejeros, comenzó. Lo que tienen ante ustedes es un acto de venganza patética. La ingeniera Almazán, frustrada por su incompetencia profesional y su derrota legal, ha recurrido al espionaje ilegal, a la fabricación de pruebas y al chantaje. Me señaló con un dedo acusador. Esta mujer violó la privacidad de una fundación benéfica. Robó propiedad privada. Nada de lo que presente tiene validez jurídica porque es fruto del árbol envenenado. Pido que se la arreste inmediatamente por desacato y calumnias. Sus abogados asintieron como muñecos de resorte. Varela sonrió desde la sombra. El presidente del consejo nos miró. Licenciado Méndez, su turno. Y le advierto, si sus pruebas fueron obtenidas ilegalmente, esta sesión termina ahora y ustedes salen esposados. Darío se levantó. Le temblaban las manos, pero su voz no vaciló.
señor presidente. La jurisprudencia establece que, cuando la prueba revela la comisión de un delito grave contra el Estado, el interés público prevalece sobre la privacidad del funcionario. Pero no venimos a debatir teoría del derecho, venimos a mostrar matemáticas. Darío me hizo una señal. Era mi turno, me puse de pie. Sentí que las piernas se me doblaban, pero me aferré al borde de la mesa. Miré a Gamboa, luego miré a los 5 consejeros, y finalmente clavé mis ojos en el magistrado Roberto Ortiz, que estaba sentado en el extremo derecho del estrado, sudando frío. No soy abogada, dije. Mi voz sonó pequeña en la inmensidad de la sala, así que la proyecté con fuerza. Soy ingeniera. Mi trabajo es calcular cargas y resistencias, y cuando los números no cuadran, el edificio se cae. Saqué la memoria USB y la conecté al ordenador de proyección que había en el centro de la mesa. El magistrado Gamboa dice que fabricamos pruebas, pero es difícil fabricar 10 años de contabilidad paralela. En la pantalla gigante detrás del estrado, apareció el archivo de Excel, la nómina B. Un jadeo ahogado recorrió la sala. Esta es la lista de pagos de la constructora Onyx a funcionarios judiciales, expliqué, señalando las columnas. Aquí están las fechas, aquí están los montos, y aquí, y se suma en la pantalla, están los nombres. El silencio fue absoluto. Gamboa se puso pálido. Ortiz, en el estrado, empezó a aflojarse el cuello de la camisa. Magistrado Gamboa, $250,000 recibidos el 15 de junio. Coincide con la fecha en que desestimó mis pruebas de concreto. Mire a Ortiz. Magistrado Ortiz, $15,000 mensuales por asesoría. Coincide con la fecha en que mi apelación fue asignada a su sala. Esto es un montaje, gritó Gamboa, golpeando la mesa. Es un archivo de Excel cualquiera. Yo puedo escribir una lista ahora mismo diciendo que usted recibe dinero del narcotráfico. No prueba nada. Tiene razón, dije con calma. Un Excel no es prueba suficiente, pero la voz sí lo es. Di clic al archivo de audio. La voz de Gamboa llenó el salón de plenos, clara y nítida, amplificada por el sistema de sonido de alta fidelidad. Es una molestia menor. Ya me aseguré de que el expediente caiga en la sala del magistrado Ortiz. Me debe 3 favores. La apelación morirá antes de llegar a la mesa. La grabación siguió. Se escuchó la voz de Varela. Se escuchó la transacción del reloj. Se escuchó la risa cínica de 2 hombres que se creen dioses. Cuando el audio terminó, nadie se movió. Gamboa estaba petrificado. Ya no había arrogancia en su rostro. Había terror. El terror de quien se ve desnudo frente a la multitud. Miré al presidente del consejo. Él miraba a Gamboa con una expresión de asco profundo. Luego miró a Ortiz. Magistrado Ortiz, dijo el presidente con voz gélida. ¿Tiene algo que decir sobre por qué su nombre aparece en esa lista y por qué se le menciona en esa grabación como un subordinado corrupto? Ortiz intentó hablar, pero solo salió un graznido. ¿Y usted? Gamboa, continuó el presidente. ¿Esa es su voz? Gamboa se levantó de golpe, tirando su silla. Es una grabación ilegal. Viola mis derechos humanos. Exijo que se anule. Varela, haz algo. Fue un error. Mencionar a Varela, el empresario, que estaba sentado atrás intentando hacerse invisible, fue la confirmación final de su complicidad, suficiente, dijo el presidente. Golpeó el mazo con una fuerza que hizo vibrar la mesa. Esta sesión se suspende. Se ordena el aseguramiento inmediato de toda la evidencia. Y se ordena no, gritó Gamboa, perdiendo la compostura. Ustedes no saben con quién se meten. Yo soy el circuito. Si yo caigo, que en todos. Me miró a mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre, locos de rabia. Tú, bramó, lanzándose hacia mí por encima de la mesa. Maldita ingeniera de mierda, te voy a matar. Fue todo muy rápido. Gamboa intentó agarrarme del cuello. Darío se interpuso, empujándolo. Los alguaciles corrieron hacia nosotros. Varela intentó salir corriendo por la puerta trasera, pero 2 guardias le bloquearon el paso. El juez de hierro estaba forcejeando con los guardias, gritando insultos, despojado de toda dignidad. Su toga negra se le había resbalado de un hombro, revelando su camisa blanca y, en su muñeca izquierda, brillando bajo las luces del salón, el Patek Philippe y nótalas de esfera azul, lo señalé. Miren su muñeca. Grité para que constara en actas. Ahí está el soborno. Lleva puesta la prueba del delito. El presidente del consejo siguió mi dedo. Vio el reloj. Detengan a ese hombre, lo ordenó. Y llamen a la Fiscalía General. Esto ya no es administrativo. Esto es penal. Vi cómo esposaban a Gamboa. Vi cómo lo obligaban a sentarse. Él me miraba con un odio puro, infinito, pero yo ya no sentía miedo. Sentía una calma fría, estructural. La carga había sido demasiada para sus cimientos podridos, y tal como yo había predicho, el edificio se había venido abajo. El caos que siguió a la detención de Gamboa fue una coreografía de justicia tardía, pero brutalmente eficiente. Vi cómo los agentes federales entraban al salón de plenos, desarmando a los guardias privados de Varela y poniendo las esposas metálicas en las muñecas del hombre que creía ser dueño de la ciudad. Varela no gritó. Se quedó en silencio, pálido, calculando cuánto le costaría la fianza o a quién
quién tendría que vender para reducir su condena. Gamboa, en cambio, era un animal herido. Mientras lo arrastraban hacia la salida, perdió un zapato. Ese detalle, tan venol, tan indigno, fue lo que rompió el hechizo de su invencibilidad. Ya no era el magistrado de hierro. Era un viejo corrupto con un calcetín sucio y un reloj robado en la muñeca. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, un silencio denso cayó sobre la sala. El presidente del consejo se aclaró la garganta, visiblemente incómodo por el espectáculo, pero consciente de que las cámaras de seguridad y la prensa afuera exigían una resolución. Su levanta la sesión dijo: se instruye la suspensión inmediata de los magistrados Gamboa y Ortiz, y se remite el expediente a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. Miró hacia nuestra mesa. Por primera vez, no vi desprecio en sus ojos, sino un respeto cauteloso. Ingeniera Almazán, licenciado Méndez. Pueden irse. Se les asignará protección federal hasta que la situación se estabilice. Darío se dejó caer en su silla y soltó una carcajada nerviosa que resonó en el techo alto. Lo hicimos, Valeria. Matamos al dragón. Salimos del edificio. Si la entrada había sido un campo de batalla, la salida fue una coronación. Los periodistas se abalanzaron sobre nosotros, pero esta vez no había preguntas capciosas. Querían saber cómo una ingeniera arruinada y un abogado de oficio habían logrado destapar la red de corrupción más grande de la década. No hablé. Dejé que Darío, que se merecía cada segundo de gloria, explicara los detalles legales a las cámaras. Yo solo miraba el cielo. Estaba nublado, gris, típico de esta ciudad contaminada. Pero para mí se veía diáfano esa misma tarde. El efecto dominó comenzó. La fiscalía allanó las oficinas de constructora Onyx. Encontraron servidores borrados. Pero la nómina B que Leo había desencriptado fue el mapa del tesoro. Cayeron inspectores de obra, peritos y 2 diputados locals. Fue una purga. Pero mi victoria real no ocurrió en las noticias. Ocurrió 3 días después. Recibí una llamada del nuevo director de Protección Civil. Ingeniera Almazán dijo, con un tono de disculpa: hemos revisado sus peritajes originales sobre el Hospital del Norte. Los nuevos estudios independientes confirman sus hallazgos al 100%. El concreto es defectuoso. ¿Qué van a hacer?, pregunté, temiendo que, a pesar de todo, intentaran taparlo. Hemos ordenado la evacuación inmediata del ala pediátrica y el cierre temporal del hospital para reforzamiento estructural. Constructora Onyx pagará cada centavo de la reparación a través de la incautación de sus bienes. Cerré los ojos y exhalé. Los niños. Los niños estaban a salvo. Esa era la única sentencia que me importaba. Fui a recoger a Lucía al motel, donde seguía escondida con el turco. Cuando me vio entrar, corrió hacia mí y lloramos juntas durante media hora. Le prometí que nunca más tendría que esconderse. Y cumplí. Con Varela y Gamboa tras las rejas, la amenaza se había disuelto como humo una semana después. Llegó un sobreoficial a mi apartamento que ya estaba en proceso de reparación gracias a un adelanto de la indemnización que el Estado me ofreció para evitar que los demandara. Abrí el sobre. Era de la Asociación de Ingenieros Civiles, estimada Inda Almazán. Por decisión unánime del Comité de Ética, se revoca la suspensión de su licencia profesional. Asimismo, se le extiende una disculpa formal y se le invita a presidir la nueva Comisión de Auditoría de Obra Pública. Sostuve mi licencia, ese pedazo de plástico por el que había estudiado noches enteras, por el que había perdido mi matrimonio y mi paz mental. Estaba de vuelta, mi nombre estaba limpio. Fui a la oficina de Darío para celebrar. Ya no estaba en el sótano deprimente de la Defensoría Pública. Con la fama del caso, un bufete progresista le había ofrecido una sociedad. Tenía una oficina con ventana. Mírate, le dije, entrando. Abogado de las causas perdidas con vista al parque. Mírate tú, respondió él, sirviendo 2 whiskies baratos en vasos de papel, porque algunas costumbres no cambian. La ingeniera que tumbó al sistema, brindamos. El whisky quemó mi garganta, un fuego agradable. ¿Valió la pena?, me preguntó Darío poniéndose serio. Perdiste tu casa, casi pierdes a tu hermana, viviste un infierno. Pensé en la cara de Gamboa cuando vio el Excel. Pensé en el Hospital del Norte vacío, siendo reparado. Pensé en todos los futuros casos que ese juez corrupto ya no podría torcer. Valió cada segundo, Darío. Porque ahora sé algo que ellos olvidaron que el concreto más fuerte no se hace con cemento, se hace con verdad. Y ese no se agrieta. 6 meses después, estoy parada frente al Hospital del Norte. Ya no es una fachada brillante escondiendo podredumbre. Ahora está rodeado de andamios, lleno de ruido de taladros y obreros reforzando las columnas. El polvo de la construcción me ensucia las botas, pero me encanta. Es polvo honesto. Llevo mi casco blanco, mi chaleco reflectante y mi tabla de apuntes. Soy la auditora principal de la reconstrucción. Nadie mueve una varilla de acero sin mi firma. Mi teléfono suena. Es Lucía. Ha vuelto a la universidad y me llama para contarme que sacó un 10 en su examen de estática. Sonrío.
La vida ha vuelto a su cauce, pero el río es diferente. Es más profundo, a veces, cuando camino por los pasillos del tribunal para testificar como perito experto en nuevos casos. Veo el espacio vacío donde solía estar el retrato del magistrado Gamboa. Lo quitaron. Ahora hay una mancha más clara en la madera de la pared, el único rastro que queda de su legado. Él cumple una condena de 25 años en el reclusorio Oriente. Varela, 30, dicen que la justicia es ciega. Yo no lo creo. La justicia ve perfectamente, solo que a veces necesita que alguien le limpie las gafas o que le ponga una linterna en la cara a los monstruos que se esconden en la oscuridad. Yo fui esa linterna. Y aunque la oscuridad intentó apagarme, terminé incendiando su mundo. Fin de la historia. La justicia siempre llega, y si no llega, nosotros vamos por ella. Arriesgué mi carrera y la seguridad de mi hermana porque no podía dormir sabiendo que un hospital se caería sobre niños inocentes. Si tú también crees que la ética vale más que cualquier soborno millonario, deja un me gusta para reforzar los cimientos de esta historia. Suscríbete para unirte a este equipo que no se vende ni se dobla. Y necesito leer tu opinión honesta. ¿Habrías tenido el valor de denunciar a los poderosos sabiendo que te arruinarían o habrías guardado silencio para proteger a tu familia?